En este video te voy a mostrar cómo pasé de esta chatarra a esta super consola personalizada hecha en casa. Quédate. Y antes de empezar el video, un consejo. Si tenés que mandar dinero desde PayPal, Neteller, Payoneer, todas esas billeteras virtuales a, por ejemplo, Mercado Pago o al banco, te recomiendo Saldo, que es una página con la que podés hacer esto en pocos pasos, muy fácilmente y con números claros. Te dejo el link en la descripción y en el primer comentario destacado, y también podés ver el video en el canal en donde explico todo el paso a paso y cómo funciona esta web. ¿Quién no soñó alguna vez con crear su propia consola de videojuegos? Y bueno, esa fue la idea base con la que empecé todo este proyecto. Tenía una computadora vieja ahí un poco arrumbada, que era una Core 2 Duo con 4 GB de memoria y una placa de video, o sea que más o menos podía correr algunos juegos un poco exigentes. Tengo la impresora 3D, que ahí también es lo que me impulsó un poco a hacer esto, porque la gracia no es solo enchufar y ponerse a jugar, sino que la consola en sí sea agradable visualmente y que tenga una gracia de poner ahí junto a la tele, para que vengan los amigos y digan, epa, ¿y eso qué? Bueno, empecé a hacer una lista de qué cosas quería y qué cosas no quería, y bueno, así fue como empezó el proyecto. ¿Qué cosas no quería? No quería que sea enorme como la anterior que había hecho, que pueden ver el video en el canal, que sea el sistema que tenga dentro el software sea el más sencillo que se pueda, que es por lo que también puede ver un video en el canal, el Batocera, que aprovechando que salió la nueva versión, la versión 39, si mal no recuerdo, quería también aprovechar eso. Quería que consuma la menor cantidad de filamento posible y que estéticamente parezca como una consola de los 80 a los 90. Esas eran las cosas que en la lista que enumeré para crear este proyecto. Bueno, lo que hice fue, porque el problema principal que estoy teniendo es el tema de espacio. Quiero que sea esta retro consola, creo que sea lo más chiquita posible. Y ya de por sí, no sé si se va a llegar a ver en el video, pero el motherboard es gigante de esta computadora vieja. Vi unos mother que son la mitad de este, pero bueno. Tiene acá la placa de video que también ocupa bastante espacio. Y lo que se me ocurrió, que fue por una recomendación de mi amigo Robert, que le mandamos un saludo, es desarmar la fuente, y con la fuente desarmada ganamos un poquito más de espacio. ¿Por qué? Porque tiene mucho espacio, se ve acá, bueno, mucho espacio al cohete, digamos. Obviamente esto es así para que entre el ventilador. Ahí ven el espacio, que ya lo saqué, el ventilador que está por acá. Esto es lo que ocupa mucho espacio, porque ya de por sí el alto del ventilador es bastante grande, del cooler. Y después tiene esto también para que el calor se pueda disipar por acá, los disipadores. Este tiene dos enchufes que se usaba antes para conectar uno es la salida y el otro se podía conectar al monitor, pero no lo voy a usar eso, así que solo necesito este, que ya le saqué los tornillitos. Y lo que estoy viendo es que esto lo voy a poner en esta posición, así. Y sin la chapa, ¿no? Obviamente lo voy a poner ahí, y este enchufe lo voy a poner contra este lado, que no va a ser complicado, lo tengo que desoldar y soldar, tal vez haya que alargar algún cable, bueno, eso es lo de menos. Pero bueno, y también hay un problema, es el largo de estos cables, que están acá, también es un problema largo, porque no voy a depender mucho del largo de esos cables, pero bueno, no creo que haya tanto problema. Pero bueno, seguimos avanzando, y todo este espacio que sobra acá del gabinete está totalmente de más, así que creo que voy a poder hacer algo mucho más chico. Yo me imagino la parte de la alimentación de este lado. Acá ya está la tarjeta, la gráfica. Acá le saqué el tema del botón para... Este es de que tiene que estar los USB y el sonido. El sonido no lo voy a usar. Y este creo que es el Firewire, tampoco lo voy a usar. Me interesan los dos USB que van a ir en el frente. O sea que esto ya lo tengo. También tengo por ahí la parte para... el botón de power para poder prender la maquinola, que eso también va a estar bien. Y bueno, va tomando forma esto. Hay que ver también el diseño de la carcasa que vaya a ser en 3D. Y por ahí está oculto el disco rígido, que por suerte es un SSD, que se puede meter en cualquier lado. Sigo con esto, y ahora una cosa que vi, acá sigo con todo desarmado, todo destartalado. La cosa va a ser después armarlo esto, ¿no? Pero bueno, y una vez que ya tuve todo el espacio y cómo más o menos se iba a distribuir la cosa, empecé a pensar cómo podría ser el diseño. Bueno, acá, como había mostrado en otros los videos, o que voy a mostrar, no sé cómo voy a editar esto, el sistema que había pensado de las patitas para que vayan sosteniendo las distintas cosas, como pensé el tema para que se vayan apilando, el tema del enchufe. Este es uno de los primeros diseños que había pensado. Esta parte iba a estar más alta porque va a estar todo el tema
de la fuente, los botones. Bueno, después pensé algo así más, un poquito más futurista y que tenga esta, me gustaba que tenga esta curvita, pero después me di cuenta que iba a ser más complicado el tema de la impresión. Así que fui cambiando de idea, acá hay otro de los diseños, seguía con esta rampita que había pensado. Acá están las distintas vistas. Después pensé que esta parte donde tomaba el aire para que venga la ventilación del microprocesador, pero después iba a ser medio raro eso, después que te haga una curva. Pero otra vez, tenía que darse varias cosas, que sí, que use poco filamento, de que entre todo, ahorrar la mayor cantidad de espacio posible, y terminó quedando este diseño que tenía cosas que me gustaban, que estas curvas, que como bien ochentoso, este tipo de curvas, iba a estar todo bastante compacto. El tema de juntar el botón de power y las conexiones USB en el frente, iba a estar un diseño bastante bien. El tema de las ventilaciones, que acá podía utilizar esta ventilación, la del micro y una acá abajo, que después la terminé cambiando para este lado. Bueno, cómo iba a ser los clips para que se puedan encastrar estas partes. Había pensado que sea una parte inferior y que después tenga toda una tapa, que todo esto sea una sola tapa. Después esa idea la cambié. ¿Qué más hay acá? Bueno, cómo iba pensando el tema de los clips, las patitas, cómo iba a ser la pata que van a estar acá abajo, que después lo cambié directamente con unas patas que se pegan de silicona y listo. Y cómo iba a ser el tema para que encastre todo. Pero bueno, esto quería mostrar también todo el proceso de las ideas de cómo iba quedando el diseño de la consolita y cómo terminó quedando, que bueno, se va a ver ahora acá en el video. Pero bueno, me pareció que era interesante también mostrar esta parte. Nueva actualización del proyecto. Acá busqué un sistema, pensé un sistema que sea con una especie de trabas. Ahí hay una y hay otro, este es el prototipo. Acá en el monitor tengo cómo se vería. Acá se ve el cooler, en este ejemplo que estoy haciendo en Tinkercad. Y acá están las patas. Acá lo que se ve verde es toda la parte de acá de la fuente. Ahí está el microprocesador, la chapita que va atrás. Pero bueno, hice este modelo para pensar más o menos cómo hacer esta parte de adentro, porque lo fundamental va a ser lo de adentro. Y acá están los tres tipos de patitas que voy a usar, y este que es la traba entre la patita y la otra parte. Así que bueno, este es otro de los avances del proyecto, a ver en qué quedará. Nueva actualización, igual todo esto lo van a ver en un solo video, pero para que vean cómo va avanzando esto, ya tiene esta mesita, por llamarlo de alguna manera, obviamente todo hecho en 3D con PLA. Ya puse la fuente, acá está el disco rígido, que le tuve que agregar este apartadito para que quede ahí, no le pase nada. Y bueno, ahí va tomando forma la cosa. Y después también va a ser qué diseño voy a hacer para el resto, para la carcasa. Por ahora viene así, va todo acomodadito. El tema de los tamaños, las alturas, porque acá también depende de la altura para el cooler. Bueno, pero va tomando forma. Vamos a ver la próxima parte cómo va quedando. Bueno, y les muestro cómo terminó quedando el diseño. Acá obviamente no va a ser gris, esto va a ser todo negro, o estaba pensando también que un par de partes como esta y esta sean con el filamento cristal, que es un poquito transparente, como para darle, para que no sea tan negro todo. Bueno, acá está el frente con el botón, va a tener la luz de encendido y la luz del disco rígido cuando tengo una actividad. Acá están las conexiones de sonido, que me parece que lo voy a anular, pero bueno, quedan ahí. Acá va a estar el enchufe USB y acá está el enchufe del Firewire, que no lo voy a usar. Abajo tiene como un espacio para que respire esto, para que pueda pasar bien el aire de un lado al otro. ¿Qué más? Después acá está la parte de atrás. Acá estoy viendo a ver si lo hago o no, para poner como una especie de bisagra en este espacio. Ahí lo voy a acercar un poquito más. En este espacio, que no sé si lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque después me di cuenta de que esta parte la había puesto para que trabe esta respiración, que va a ser una pieza separada. Lo voy a imprimir por separado también. Y acá había pensado en una otra bisagrita. Me parece que tampoco lo voy a poner, pero bueno, me ahorro un poquito de material ahí. Acá va a estar la placa de video, que ya está todo armado. Y acá, bueno, no se va a ver, pero a ver ahí.
Bueno, no se ve acá, pero acá abajo le tuve que hacer como una muesquita para que encastre la placa de video. Después acá está lo del cooler, como había mostrado en el otro video, que todo esto está dividido, ahora se lo voy a mostrar. Este es el espacio para conectar para donde va a tener el enchufe, y básicamente es eso. Acá también tiene otra parte que respira, y después adentro, a ver si esto lo pongo transparente, hice una serie de trabas, acá se ven en naranja, para que encastre las tapitas. Así que bueno, esto quedó así. Como mostré, voy a hacer una partecita de video que supongo que ya la habré mostrado, con los bocetos de cómo estaba pensando hacer eso, y más o menos queda como la idea principal que había tenido, de que sea algo medio ochentoso el diseño y aprovechar bien los espacios que me daba lo de adentro. Después esto lo voy a hacer transparente para que se vea adentro. Eso también le hice como una serie de muecas, porque ese es otro tema. Esto no solo lo tenía que pensar para que encastre bien toda la parte de hardware de adentro, sino que también lo tenía que hacer pensando en ahorrar filamento y también en el espacio que me da la cama de impresión de la impresora 3D. Así que por eso está dividido todas estas rayas que se ven acá. Es que son las divisiones que le hice para que entre bien la parte de impresión. O sea, cada una de estas piezas, acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Son varias piezas, acá hay otra que la puedo ir moviendo. Son piezas que se van a imprimir aparte. Y también por una cuestión de seguridad. O sea, no es lo mismo imprimir dos piezas chicas y unirlas después que hacer una sola grande. Porque si hago una sola pieza grande y hay algún problema en la impresión, voy a desperdiciar muchísimo material. Y es más seguro de que si le hago dos piezas chicas y alguna sale mal, bueno, el material desperdiciado va a ser menor. Después también tuve que pensar el tema de cómo atornillar todas las piezas, y la parte esta donde va el USB le hice estas dos patitas, por llamarlo de alguna manera, con el espacio para los tornillos, porque tiene cierta separación. Bueno, hubo que medir todo al milímetro. Después estos huequitos que se ven acá abajo son para que encastren las patas que voy a poner abajo del mother. Y acá se puede ver un poquito, bueno, ahí ya no, cómo es por adentro el sistema este. La verdad que usé el Tinkercad, que es una página de internet gratuita para hacer todo este tipo de cosas en 3D. Y la verdad que es bárbaro, porque es muy sencillo de usar para hacer este tipo de cosas. Tal vez que para hacer algo más complejo no, pero para hacer este tipo de cosas está bárbaro. Acá está la otra pieza que decía que va por separado, que entra justo en la cámara de impresión. Y bueno, así que el diseño ya está, voy a ir imprimiéndolo. Ya estuve haciendo algunas pruebitas de impresión y voy a ver también si combino colores, porque si es todo negro no va a tener gracia. Estaba pensando en usar, como dije al principio, el filamento cristal, ese que es medio transparente, y tengo uno amarillo fluo, que creo que ese también va a quedar bien la combinación de los tres colores. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, sigo avanzando con el proyecto. Acá pueden ver cómo va la parte de atrás. Todavía no está unida esta parte, pero bueno, ya se pueden ir dando cuenta. Ahora estoy imprimiendo esta parte de acá, que la idea es, ahora como no necesito tanta resolución en esta parte que son las de abajo, lo voy a imprimir con un nozzle, con una punta de 0.8. Acá tengo las distintas puntas, la de esta 0.8. ¿Por qué? Porque se va a imprimir en la mitad del tiempo, no necesito tanta resolución, y en el tiempo que imprimo uno voy a poder imprimir dos, básicamente eso. Así que vamos a ver cómo sale. Pequeña nueva actualización, ya estoy pegando, esta sería la base, ahí está, con este sistema de la NASA para sostener las partes. Y bueno, está bien pegado, no se rompió. y bueno, ya está la parte de abajo, ya va tomando forma esto. Muy bien, llegó el momento de grabar el Batocera en el disco rígido. En mi caso, en el disco rígido o en la unidad sólida, o también lo pueden hacer en un USB. Yo en este caso, como voy a poner un disco rígido adentro de la máquina, lo voy a hacer con un SSD. Bueno, busco primero la imagen que descargué de la página de Batocera. Ahí la busco en la carpetita, ahí está la imagen, ponemos y el primer paso ya está. Recuerden que el programita que se tienen que instalar, este que estoy usando yo, es el Balena Etcher. Ese es el nombre de este programa. Hay un par de programas que se pueden usar, pero yo recomiendo este.
Bueno, acá les pregunta cuál es, en dónde van a poner la imagen. En este caso es en el D, en mi caso, ¿no? En el suyo puede ser otra letra. Verifiquen bien esto porque recuerden que cuando hagan este flasheo van a borrar todo lo que tienen ahí. Así que tengan en cuenta eso, verifiquen bien. Acá les aparece otro cartelito que dice, ojo, no es un USB, cuidado que es un disco que está dentro de la computadora. Sí, porque en mi caso yo lo puse adentro de la computadora este disco para que sea todo más sencillo. Bueno, acá se hace el flasheo y la verificación, que yo lo voy a hacer acelerado para que no tengamos que estar esperando, no sé cuánto tiempo duró esto, pero ahí va, los cuestes va gracias a la edición, ¿no? Obviamente. Bueno, después de que termina de flashear, hace una verificación. Y si todo sale bien, les aparece un cartelito verde. Si hubo algún error, les va a aparecer un cartelito que le dice, ojo que hubo un error, vuelvan a hacerlo o tal vez haya algún problema en el disco. En mi caso tuve suerte y salió todo perfecto. Ahora el siguiente paso, el que pueden hacer es verificar que se haya grabado esto. Igual acá si ya les dio el ok en verde ya está. Pero bueno, ponen el disco y van a ver que el disco ahora se llama Batocera directamente. Y si abren el explorador de discos para ver las distintas particiones, van a ver que está la primera partición que tiene el sistema y después el resto les va a quedar con un espacio para guardar los juegos. En ese caso hay, no sé, 100 y pico de gigas para guardar jueguito. Tengo pateado juego para el techo. Así que bueno, esta ya es la verificación. Ya podemos seguir con el hardware. Bueno, sigo con nuestra actualización, pero esta vez ya probando a ver si todo el hardware funciona antes de terminar la tapa y la carcasa. Y acá estamos viendo, acá puse un jueguito para ver si andaba y arranca lo más bien el Batocera. Ahí está la tapa. Bueno, ahora simplemente falta terminar esto. Le agregué un ventilador más a ver si, no sé, si se calentaba mucho, pero no calienta mucho. Esto igual lo voy a tener que seguir revisando cuando le ponga la tapa. A ver si, que acá está la otra. Ahí está, le había hecho una ventilación de este lado. Ahí se ve mejor toda esta ventilación y tiene esta ventilación acá. Pero bueno, hay que ver si este ventilador alcanza y este que es el que le saca al micro. Pero bueno, vamos a ver si todo este cablerío entra ahí adentro. Nueva actualización, última pieza impresa. Este sector negro fue el último que imprimí, que no salió bien, salió mal ahí, medio curvado, pero bueno, no lo quería imprimir otra vez. Por suerte casi prácticamente todas las piezas impresas sin problemas, así que sigue rindiendo bien la impresora. Esta que está acá se sigue portando bien. Y así quedaría más o menos vista desde atrás. Me falta, le había hecho, le voy a imprimir como una bisagrita acá. Esto ya está todo bien. Le puse como una especie de clip acá. Que lo tendría que haber impreso negro, pero bueno, tenía ya puesto el filamento transparente, así que quedó transparente. Pero bueno, creo que está quedando bastante bien. Todo este compilado lo van a ver en un par de minutos, pero créanme que esto llevó una vida. La parte de software, todo. Falta eso, me falta el sistema para el botón de prender y apagar. Acá el botón está, ya lo imprimí, después lo voy a imprimir verde para que combine con este. Pero el problema es que el sistema que había pensado para que sostenga el botón y tenga esto, que es el botoncito para prender y apagar, la parte que va adentro, algún sistema que sostenga esto con fuerza y no se rompa, porque esto se va a tocar cada vez que uno lo quiere usar. Pero bueno, eso es lo único que faltaría diseñar. La parte de adentro estaba pensada, a ver si se llega a ver, ahí tiene como unas muesquitas porque había pensado algo, pero después me arrepentí porque era como muy frágil. Así que bueno, tendré que pensar esa parte. Pero después todo el resto está, ya funciona, ya los cables están acomodados, así que prácticamente está listo el proyecto. Bueno, y acá quería mostrar la maquinola funcionando. Acá está ya obviamente funcionando el Batocera. Esto de hacerlo con una mano va a ser medio complicado, pero bueno, para que se vean todas las consolas que fui poniendo. Después obviamente está el tema de instalarle todos los juegos, que eso lo mostré en otro video. Pero por ejemplo acá, si pongo todos los juegos, aparece que ya hay instalados 3876 juegos, perdón. Así que se pueden dar una idea de la cantidad que hay. Hay muchos que obviamente no
nunca los jugué ni los voy a jugar porque son tal vez muy viejos, pero bueno, quería instalar todos. Hay algunos que le faltan las carátulas, pero bueno, eso es cuestión de conectarle el cable de red y scrapearlos, o sea que es que se conecte a internet y empieza a descargar lo que falta. Ahí abajo aparece la consola, cuál es, ahí está Mame, ahí está Mega Drive, no sé cuál está, Game Boy Advance, bueno, hay de todo acá. Pero bueno, voy a probar uno, voy a poner uno de Atomic Wave, que son los que estaban en las recreativas, en los videojuegos, en los vicios, como le solíamos decir en su época, que son bastante exigentes, así que vamos a probar uno de estos. Bueno, acá se complica jugarlo con una mano, pero bueno, quería mostrar más que nada los gráficos que funcionan bien. Ahí estoy. Este es parecido al Metal Slug, pero con hago otro tipo de gráficos, con cosas en 3D. Pero bueno, y eso estoy jugando con una sola mano, ¿eh? Pero bueno, vamos a probar otra cosa. Bueno, acá puse otro juego, el Capitán Tsubasa, muchos lo deben conocer, un juegazo, está en japonés, pero bueno, acá se ve cómo funciona bárbaro, de PlayStation 2 este juego, como muchos recordarán, ahí está y se ve PlayStation 2, este decorado que uno si quiere lo puede cambiar del costado para completar un poco la pantalla de la tele, unos gráficos que estaban buenos para su época y un juego bastante divertido. PlayStation 2 funciona bárbaro. Bueno, acá puse para probar un jueguito de la Wii. Fíjense que está decorado con la Wii al costado y funciona espectacular. Claro que depende de... Van a tener que tener en cuenta que los juegos de la Wii que se pongan en la maquinola tienen que ser compatibles con un joystick común, como este. Porque si lo ponen en el que era exclusivamente para los joysticks con movimiento, no le va a funcionar. Aunque no sé si usando alguna especie de truquito o algo se puede llegar a usar, pero bueno, hay que investigar. Y ahora un jueguito de Dreamcast, el Sonic Adventure 2 creo que es este, pero bueno, más que nada para mostrar los gráficos y la velocidad que va, en Dreamcast anda joya también. Bueno, ahí me hice bolsa con Sonic. Bueno, todas las consolas funcionan bien, acá está la maquinola funcionando y bueno, era más que nada para cerrar este video y decirles que vale la pena hacerse una de estas consolitas. Bueno, yo, porque tengo la máquina, la impresora 3D, pero si no tiene impresora 3D o pueden mandarlo a algún lugar que hagan impresiones 3D o pueden armarlo con algo, qué sé yo. Pero la gracia es divertirse con los jueguitos de hace un tiempo y de no tanto, porque bueno, PlayStation 2, no sé si PlayStation 3 también se puede llegar a bancar, pero bueno, yo tengo acá la gordita, la PlayStation 3 que sigue tirando. Así que bueno, eso era todo, quería mostrarles cómo había quedado todo funcionando y bueno, espero que les haya gustado el video. Chau chau.